Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital. Un día más estamos con todos ustedes para hablar del estado de la paz y los derechos humanos en Colombia. Aunque hoy vamos a tratar estos temas, también vamos a analizar con nuestro invitado Edgardo Buscaglia muchas más cosas, dada su experiencia como investigador, como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, como persona conocedora de todos los fenómenos relacionados con crimen organizado, incidencia en los diferentes países del mismo, así como de la acción de la corrupción, de los problemas de violación de derechos humanos, como investigador principal también de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y en otras muchas universidades. Edgardo, buenas noches, muchas gracias por estar en Canal Capital. Qué gusto estar contigo. Estamos para que ustedes puedan ubicarse en el World Trade Center del estado de Morelos, en México. Edgardo, ¿qué es el Instituto de Acción Ciudadana? Es una asociación civil que fundamos junto a la licenciada Claudia Cruz y otros colegas italianos, mexicanos, dirigidos a asistir a víctimas y a familiares de víctimas de la delincuencia organizada. Los tipos victimológicos, los tipos de víctimas son muy diversos. Tienes personas que han sufrido tortura, tienes personas que no han tenido acceso a la justicia, como en el caso de News Divine en la Ciudad de México, un caso en donde jóvenes menores de edad estaban en uno de estos clubs nocturnos donde no se consumía alcohol. La policía entró de manera violenta, ya con un prejuicio contra estos jóvenes, ya que eran jóvenes de zonas marginales de la Ciudad de México, y cometieron abusos. Cerraron las salidas, murieron decenas de personas, y los familiares no tienen en este caso acceso a los expedientes, al procesamiento judicial, se les niega ese acceso. Ese es un ejemplo en el cual el Instituto de Acción Ciudadana comenzó a brindarle asesoría jurídica pro bono. O sea, es una organización, como bien dices, que actúa en forma altruista y apoya a ciudadanos, a ciudadanas que se han visto violentados en sus derechos, bien sea por acción u omisión judicial o de otras instituciones. Y ese es un ejemplo, pero tú sabes que el problema de inseguridad humana en este planeta no se limita al acceso a la justicia, está todo el tema de acceso a salud, a tratamientos para la adicción, acceso a trabajo, acceso a diferentes servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer todo, somos solamente un instituto dirigido a asesoría jurídica. Entonces tratamos de insertarnos en una red, en donde cada miembro de la red tiene una ventaja comparativa diferente. Algunas son organizaciones civiles que se dedican a proveer de asesoría para el acceso a la salud pública, otras organizaciones le dan apoyo de tratamiento psicológico, psicosomático a los niños, a los menores de edad que sufrieron abuso sexual. Entonces, cada componente de la red, dentro de la cual el Instituto de Acción Ciudadana es solamente un componente, atiende a las diferentes carencias de recursos que individuos o familias sufren al no poder ejercer esos derechos humanos básicos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, en algunos casos derechos políticos. Entonces esta red, que se llama Red Retoño, es una red mexicana compuesta por decenas de organizaciones como la mía, forma parte de una red internacional que se denomina la Red Libera, que es una red de 1.200 organizaciones en Italia, en Europa, que brindan apoyo a personas, a familias, para prevenir la delincuencia organizada, para prevenir que sus hijos, por ejemplo, formen parte de pandillas que luego sean usadas por grupos criminales para cometer delitos. Atendemos a los factores de riesgo derivados de salud. Los estudios científicos en los últimos 20 años han identificado los factores de riesgo que hacen más probable que tu hijo o tu hija forme parte de una pandilla en 5 años.
por ejemplo, abuso sexual en las casas, violencia física, ausencia de los padres. Yo me quedo asombrado cuando, por ejemplo, te encuentras con que el 60% de los miembros de pandillas urbanas mexicanas en el DF, en la Ciudad de México, han sufrido abuso sexual. Eso es algo que yo no sabía hasta que me metí. No, y además pone en relación realidades que nunca antes se habían pensado, ¿no? Y la posible influencia que pueda tener ese hecho en un devenir posterior hacia la delincuencia, ¿no? Así es, ese es el punto. Y de repente tú sabes que es muy difícil trabajar en un país donde el Estado es débil, donde no atiende a la inversión social en estas áreas de políticas públicas de salud, educación, trabajo, y por lo tanto la sociedad civil a veces se encuentra reemplazando tareas que el Estado debería llevar adelante. Muchas veces, Ricardo, se ha comparado la realidad actual que vive México de inseguridad o de incidencia del crimen organizado, desaparición forzada de personas, la acción violenta del Estado en el último sexenio contra las bandas criminales o las organizaciones o los cárteles, con Colombia. ¿Hay algún tipo de paralelismo? ¿Tú conoces bien también la realidad colombiana? ¿O es algo que se afirma como tantas otras veces por afirmar? Yo creo que hay síntomas superficiales similares, pero las raíces de la violencia mexicana, las raíces de la tragedia social mexicana, de la tragedia social de acceso básico a oportunidades de vida que ocurre en México y que afecta a millones de personas. Es un país que tiene un 51% de niveles de pobreza. Eso no se ve en las zonas sofisticadas de la Ciudad de México. Cuando uno llega del aeropuerto piensa que está en Europa, en zonas como Polanco y demás. Pero esas cosas no se ven. No se observa, por ejemplo, que en México las políticas públicas de desmantelamiento del Estado a partir de la transición hacia la democracia le quitaron mucho recurso social a la gente y no le dieron ninguna alternativa a cambio. No se conoce normalmente en los medios de difusión europea que el modelo mexicano de desarrollo económico parte de la base de insertarse en una zona de supuestamente libre comercio, pero que en realidad es traer a los oligopolios más poderosos del mundo que financian campañas en sus respectivos países en Europa, en el norte de América, los traen a México, los insertan en un mercado oligopólico políticamente protegido, les dan un coto de casa protegido, donde ganan tasas de retorno 10 veces superiores a las de sus países en Europa, y los hacen partícipes de ese sistema de privatización y de ausencia de progreso social. Entonces, hay una ausencia de presión internacional sobre México, que es explicada por el hecho de que estas mismas empresas poderosísimas, europeas, mineras canadienses, bancos americanos, forman parte de este sistema mexicano y por lo tanto los medios de difusión, en algunos casos españoles, en otros casos norteamericanos, son parte de conglomerados empresariales con inversiones en México. Y no publican lo que sucede en México. No nos olvidemos que la violencia mexicana, cada tipo de violencia es única a este país. Tenemos en este momento en México una violencia económica, una violencia social mucho mayor que la colombiana en sus peores épocas. Eso lo ves a través de la comparación de indicadores socioeconómicos. Colombia en los años 90, México en estos años. Eso genera un marginamiento social, una gran parte de la población que se incorpora a los sistemas de protección social de las redes criminales como Sinaloa. Yo vengo anoche de Sinaloa y de Zacatecas, y ahí te encuentras con la tragedia, pero a la vez fascinante desde un punto de vista como científico social, que una gran parte de los conflictos que sufren las poblaciones de menores recursos es dirimido por grupos criminales a través de una mezcla de mediación y arbitraje. O sea que el Estado está ausente en toda provisión. Entonces, esa situación, que en parte sí se dio en Colombia, también en algunas zonas donde el Estado estaba ausente, acá en México es mucho mayor. O sea, tenemos... En Colombia se acabó con Pablo Escobar en un momento determinado, con otros capos. Ahora recientemente se ha detenido a Chapo Guzmán aquí en México
El narcotráfico continuó después de Pablo Escobar y va a continuar después de Chapo Guzmán. Ese es un hilo conductor no solo entre Colombia y México, Estados Unidos, sino a nivel global. ¿Cómo combatir este fenómeno en origen? Es decir, no tanto en países como Estados Unidos, por ejemplo, que también, pero en Colombia, por ejemplo, Colombia, México, ¿qué se puede hacer frente a este fenómeno que corrompe, que genera violencia, muerte, desaparición, ruina moral, ruina personal? Las culturas políticas de los países evolucionan a diferente velocidad. La cultura política mexicana de no llegar a acuerdos para controlarse los unos a los otros en la élite política es un factor que no hace posible hoy en día establecer, por ejemplo, unidades de investigación patrimonial efectivas. Hoy en día tú vas a ver un gobernador de un estado mexicano y le planteas la necesidad de generar unidades de investigación patrimonial autónomas para que comiencen a aportar datos, material potencialmente probatorio, y te miran con una cara de imposibilidad técnica y imposibilidad política. No pueden. Entonces, México es un país... ¿No pueden o no quieren? No pueden y no quieren. No quieren en algunos casos y no pueden porque aun cuando están individualmente convencidos, ellos van a su partido, proponen de manera colectiva establecer esta unidad y se les ríen en la cara o directamente le rechazan la propuesta. Las culturas políticas que vienen del autoritarismo del cual provenía México, están acostumbradas al comando y control vertical, de arriba hacia abajo, como el que tenía la Unión Soviética en algún momento con sus diferencias históricas. No están acostumbradas a controles democráticos, acordados de manera consensuada en los congresos, y por lo tanto proponerles controles patrimoniales, acordados democráticamente en el Congreso, o controles legislativos con dientes, en donde las comisiones del Congreso, como en muchos casos europeos, fuerce la comparecencia, aplique la figura del desacato inclusive, y además aplique premios y castigos a los que vienen a comparecer de manera técnica, con un servicio civil de carrera detrás de las comisiones del Congreso. Hoy eso representa ciencia ficción en países como México. Vienen de una cultura autoritaria en donde controlarse los unos a los otros de manera democrática nunca fue experimentado. Pero, ¿y qué hacemos con ese cáncer? Que es... La experiencia internacional te indica que, primero, que la delincuencia organizada está muy diversificada, no solamente en tema de drogas, sino además se meten en muchos negocios, como tú lo sabes. Incluso más lucrativos. Más lucrativos y en muchos mercados legales, no solamente las drogas ilegales. Entonces tenés que atacar la esencia de las redes criminales, más allá de si están metidas en drogas o no. Y no vas a poder bajar la frecuencia de esos 22 tipos de delitos económicos, que van desde la compraventa de personas hasta el contrabando de cigarrillos, hasta que no establezcas controles legislativos con dientes para que los poderes legislativos puedan, desde un ángulo autónomo, asegurarse de que los fiscales se desempeñan adecuadamente, controles judiciales efectivos, controles sociales. La sociedad civil en México no está regulada para entrar al intestino grueso de los órganos del Estado y vigilarlas por dentro. ¿Y ese es un sistema aplicable a todos los países? Es un sistema que es un común denominador a todos los países. Entonces, hasta que esos controles no estén instalados, no vas a poder realmente contener a estos actores no estatales que toman el lugar del Estado. Y a veces lo toman con una violencia muy alta, como en el caso de Colombia hace años y el caso mexicano hoy. El gran problema que tú tienes es que hoy en día los controles legislativos, judiciales, sociales, patrimoniales no son políticamente viables. Comienzan a ser políticamente viables cuando hay tres tipos de presión, cuando los políticos no ven otra solución que aplicarlos. La presión internacional, que sobre Colombia se dio y sobre México todavía no se da. Tú no ves a la ONU aplicando la misma presión que le aplicaba a Colombia. A Colombia le aplicaba una gran presión la ONU, como tú sabes muy bien. En México no la ves a la ONU escondida, escribiendo reportes con el gobierno, que son los que financian campañas políticas en España, en Canadá, y por lo tanto hay una especie de conflicto de interés económico
económico. No hay presión internacional, no hay presión de sociedad civil, una sociedad civil aterrorizada, una sociedad civil con miedo, una sociedad civil también corrompida por mucho dinero público. Los montos presupuestarios que asigna el gobierno federal causan corrupción. Entonces todos estos factores hacen que esa presión de abajo hacia arriba no se esté dando todavía. Todavía eso va a cambiar y necesitas tener presión de arriba hacia abajo. Las élites tienen que comenzar a sentir algo de dolor, como lo que viste en Italia en los años 80 o en Colombia. No ves ese dolor en la élite mexicana, ves preocupación, pero no esa masiva violencia. Uno no quiere que llegue a eso, pero tienen que haber factores de presión que hagan cambiar las condiciones normales de temperatura y presión, que hacen que todos estos controles no sean viables. Me gustaría que me comentaras algunas impresiones y realmente si se puede llegar a algún punto por una razón especial, por este mismo hecho y porque este es uno de los puntos en los que la negociación que se está llevando a cabo en La Habana entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC es el del narcotráfico, uno fundamental. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa que tenemos que hacer en este momento. Seguimos con ustedes desde el World Trade Center de Morelos en México. Queridos amigas, amigos, continuamos desde el World Trade Center de Morelos en México, hablando con Edgardo Buscaglia sobre derechos humanos, sobre narcotráfico, y nos quedábamos precisamente ahí, en ese, no sé si intento real o el reporte no real, de la OEA. Sobre el reporte de la OEA y la incidencia que ese reporte ha tenido sobre el fenómeno. A pedido de todos los presidentes en Cartagena, la reunión que tú mencionaste, la cumbre, la OEA se le asignó, la Organización de Estados Americanos se le asignó el rol de generar un reporte que no tenía como propósito decirle a los estados qué hay que hacer, qué tienen que hacer. Era un propósito de proporcionarle a los estados menús, el menú de opciones regulatorias que pueden estar frente a estos estados para que puedan elegir dentro de su cultura sociojurídica, su tradición, cuáles de estos instrumentos pueden llegar a ser beneficiosos para poder de alguna manera generar una política pública. Y algunas, te he oído decir en alguna ocasión que el 60% de la incidencia de drogas en Estados Unidos es drogas legales, no ilegales. Toda política dirigida a drogas psicoactivas debe contener el componente de salud pública, y si vas a tener como objetivo disminuir el daño causado por drogas psicoactivas en la salud de los individuos, es como tú me acabas de recordar, el 60% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos están causadas por opioides, por ejemplo, opioides legales que puedes obtener a través de prescripciones médicas. Como tú sabes, se puede abusar del sistema de prescripciones médicas, que es lo que ha sucedido por bastante tiempo en Estados Unidos y aún más en México y demás países. Y por lo tanto, la gente va haciendo shopping de prescripciones a través de muchos médicos hasta que cae en una adicción, y cuando ya no consigue más prescripciones cae en el mercado ilegal, que es la heroína, que es el sustituto de los opioides legales. Por lo tanto, legalizar la heroína sin tener en cuenta la fortaleza del marco regulatorio de nuestros países, incluyendo Colombia, México, que tiene muy débil marco regulatorio. Hasta hace poco tiempo podías comprar antibióticos sin prescripción médica, hasta hace unos años. Tienes mucha adulteración de medicinas, hace que cualquier tipo de legalización de la marihuana o de la heroína que no tenga en cuenta el fortalecimiento del marco regulatorio para hacerla accesible solamente bajo condiciones legales, va a causar más muertes y la política pública va a ser un fracaso. Entonces este reporte de la OEA lo que hacía era plantear un marco de coordinación regulatoria entre los países de la región. También hay que reconocer que desde que en 1919 el Tratado de Versalles
tipificara por primera vez el castigo del tráfico de opio. Es decir, casi 100 años después estamos donde estamos y no se ha ganado ni la batalla ni la guerra. Exactamente, y fíjate que el punto que tú mencionas ahora es el único en donde el reporte de la OEA es claro. Hay que descriminalizar y despenalizar, o sea, no se puede pretender que ningún país esté sometiendo a los consumidores al sistema de administración de justicia penal. En eso el reporte es clarísimo. Pero después las opciones regulatorias para acceder a esa droga de manera no penal, ahí tienes mucha diversidad. ¿Qué van a negociar una guerrilla como las FARC y el gobierno colombiano cuando se pone como uno de los capítulos de la agenda el narcotráfico? Una negociación inconsecuente desde el punto de vista técnico. Tendrá consecuencias políticas, pero no técnicas. O sea, las regulaciones que emanen de ese acuerdo entre el Estado colombiano y las guerrillas va a ser inconsecuente desde el punto de vista técnico y puede llegar a causar aún más cortocircuitos en la región si no se tiene en cuenta el posicionamiento de Perú, de Venezuela, de Bolivia y de otros países. Por lo tanto, políticamente sí puede tener consecuencias, ya que permite que las partes negocien. Pero claro, se tiene que ubicar en ámbitos que no sean el de la despenalización o legalización, sino en entrega de redes, entrega de puntos de contacto, compensaciones económicas, no sé, porque ese marco regulatorio obviamente no lo puede marcar una organización guerrillera. Además, estos marcos regulatorios a los cuales me refiero tienen que ser parte de negociaciones dentro de comisiones internacionales que se están por formar dentro del marco de la OEA, en donde los países van a enviar a sus delegados técnicos, médicos, toxicólogos, en donde van a surgir consensos básicos para ir marchando hacia regulaciones, aunque sea que no sean contradictorias. Hoy en día tú tienes la aplicación del sistema de administración de justicia penal muy frecuentemente en Brasil, por ejemplo. ¿Hasta qué punto los diferentes sistemas judiciales no favorecen por la falta de coordinación y de conexión esos vacíos de poder, como titulas el último libro tuyo referido a México, pero también vacíos de poder que se han dado en Colombia, vacíos de poder que se han dado en países como Venezuela o como otros muchos, todo lo que es, en definitiva, según tus palabras, en algún momento la delincuencia organizada referida también a organizaciones guerrilleras? Así es, mira, con la mejor de las voluntades, muchas veces los estados intentan despenalizar el acceso a drogas, el consumo de drogas, y comienzan a aplicar medidas como, por ejemplo, establecer un máximo número de gramos que una persona puede tener en su bolsillo para no estar sometida a un procesamiento penal, a una acusación penal, a una detención, y eso termina generando más corrupción, que es lo que sucedió en Brasil, porque en muchas ocasiones los policías no están capacitados para poder determinar si una persona es un consumidor o un traficante. A partir de esa medida que te acabo de mencionar en Brasil, miles de personas, individuos, fueron detenidos y sometidos al sistema de administración de justicia penal debido a la falta de capacitación de la policía, aun cuando el objetivo de esta nueva ley, que establecía un máximo de gramos, era justamente desligar al sistema de administración de justicia penal de todos estos casos. Pero Latinoamérica va a marchar tarde o temprano hacia una regulación restringida, obviamente, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, la marihuana, ahora en el caso de Estados Unidos, de estos dos estados que han legalizado el acceso, producción, consumo para fines recreativos y medicinales, hay que tener en cuenta que estas drogas tienen fines medicinales en algunos casos. La heroína también la tiene, no como heroína en sí misma, sino como opioide. Entonces, toda esta discusión, todo este debate regulatorio todavía no ha comenzado en México. Pero yo quería incidir en algo. La despenalización, la posible despenalización de determinadas conductas relacionadas con el tráfico de drogas o el propio consumo, va a incidir en la disminución de la violencia política o de la violencia en general, o son fenómenos No, tienen mucho que ver en la medida que tengas políticas preventivas. Políticas preventivas quiere decir que normalmente la gente que se ve impulsada a consumir marihuana, drogas psicoactivas, tiene carencias de algún tipo de bien público, que hoy en nuestros países es muy común encontrarte con esos déficits. En la medida que tú tengas políticas preventivas, socialmente preventivas, que atiendan a cubrir esas necesidades,
despenalizar el consumo de drogas no te va a causar mayores problemas de salud pública ni violencia asociada al ámbito familiar o vecinal. Por lo tanto, tenés que tener una política social preventiva del consumo de drogas psicoactivas. Si la guerrilla colombiana, las FARC, que llegan a un acuerdo con el gobierno, ¿quién los va a ocupar? ¿Tiene algún sentido un pacto sobre ese particular si no es para entregar las redes o las localizaciones? Las transacciones ligadas a estas drogas, que van a seguir siendo ilegales por un buen tiempo, me imagino, va a pasar a otros actores no estatales, que quizás sean menos violentos. Y eso es algo que no es sostenible en el largo plazo. Necesitas, de alguna manera, insisto, aplicar mucha política de prevención del consumo, del acceso a esas drogas, disminuir los índices de contacto con drogas a través de políticas de salud pública, de educación, de trabajo, de desarrollo social, de infraestructura, que están muy bien calificadas en obras como las de Irving Waller, que es un canadiense que ha escrito un muy buen libro sobre este tema, identificando las medidas de política pública en lo social que hace que las infracciones de jóvenes disminuyan, el consumo de drogas disminuye en más de un 70% cuando aplicas estas políticas y no a través del mecanismo del sistema de administración de justicia penal. Son políticas que deben estar coordinadas entre varias secretarías. En buena hora que el gobierno federal mexicano, aunque sea en teoría, esbozó la necesidad de establecer un gabinete intersecretarial de prevención social de la delincuencia organizada que abarca esto. Por lo tanto, la única manera en donde esos mercados a los cuales tú te referías, que van a quedar colgados, sean irrelevantes, o sea, disminuyan en su tamaño por falta de demanda, es a través de una enorme inversión en política social que Latinoamérica todavía no ha visto. Hay pocos países de Latinoamérica con una historia de inversión en política social per cápita. Uruguay es uno. Y en el ámbito de las propias organizaciones y del narcotráfico, vinculándolo a las FARC en este caso, que es un tema que está sobre la mesa, ese volumen económico que se produce o que se blanqueaba dejará de existir, y cómo renunciar a ese beneficio, bueno, es decir, ¿qué contraprestaciones se tendrán que plantear? A esta gente le tenés que otorgar acceso a mercados legales, que muchas veces son mercados, tú recordarás, qué sucedió con Las Vegas. La FARC quiere tener un rol político en la sociedad, quiere tener un rol político formal, pero a la vez le das una alternativa política y una alternativa económica. Una cosa no quita la otra. Por lo tanto, tenés que tratar de brindarles alternativas reguladas, alternativas menos dañinas. El juego sigue siendo dañino a largo plazo, pero es menos dañino que lo que tienes hoy ahí. Y a la vez darle alternativas políticas opcionales para que puedan de alguna manera incorporarse a la vida formal de la sociedad colombiana. Tú sabes que la delincuencia organizada europea es una delincuencia organizada que se comporta muy diferente a la mexicana. O sea, se comporta con menos violencia extrema, acota la frecuencia de delitos más dañinos, porque sabe que se enfrenta ante un Estado fuerte, con controles más predecibles, más consistentes. Entonces tenés que también que concebir que la delincuencia organizada latinoamericana va a comenzar a comportarse como la europea, si fortaleces los controles de Estado, que volvemos al mismo tema. Entre el 18 y el 20% del lavado de dinero mundial, de acuerdo a los estudios de dos profesores con el perfil nuestro que se han metido en trabajos de campo, entre el 18 y el 20% del lavado de dinero va hacia Estados Unidos. El problema es de dónde sale, que no siempre, no siempre es ni de Colombia ni de países de Latinoamérica, sino también de otros gigantes económicos, ¿no? Vamos a continuar con Edgardo Buscaglia en este último tramo del programa, hablando de la paz y los derechos humanos desde el World Trade Center del estado de Morelos, en México. Continuamos, amigas, amigos de Canal Capital, con Edgardo Buscaglia desde el World Trade Center del estado de Morelos, en México. Edgardo,
En Colombia, un fenómeno que se dio y que tuvo una gravísima incidencia y unas consecuencias que duran hasta hoy día fue el de las autodefensas. Toda la incidencia criminal de estos grupos, después militarizados, está todavía en los tribunales a través de la Ley de Justicia y Paz, una norma de derecho o de justicia transicional que no está dando todos los frutos que se esperaba, pero que en definitiva está adelantando una serie de procedimientos donde la verdad al menos se está obteniendo en parte. Sí. En México ha surgido en estados como Michoacán, por ejemplo, iniciativas, no voy a decir yo que similares, pero en las que también la sociedad o parte de la sociedad ha optado por armarse frente a una supuesta o real ineficacia del Estado para hacer frente al crimen organizado. Allí para hacer frente a las guerrillas, aquí para hacer frente al crimen organizado. ¿Tiene sentido este movimiento? ¿El Estado debe permanecer ausente, silente, eliminar ese fenómeno antes de que se produzca una deriva como la colombiana? No, el gobierno, no quiero referirme al Estado, el gobierno mexicano ha violado el Estado de Derecho al darle lugar, al convalidar la existencia de estos grupos paramilitares, que yo les llamo paramilitares, no son autodefensa en su gran mayoría, ahora podemos diferenciarlos en un minuto, pero en realidad ese acuerdo que se firmó el mes pasado, en enero, entre estos grupos y el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que hace es posponer la solución a este problema. No está fortaleciendo al Estado al firmar este tipo de acuerdos, al delegarle a actores no estatales violentos que surgieron de los vacíos de Estado las tareas que solamente le competen a los órganos del Estado, sea el ejército, cual yo no estoy de acuerdo que esté participando en estas cosas, o la policía. Por lo tanto, es pan para hoy, ya que bajó un poco la violencia, pero sangre y fuego para mañana. Es una gran equivocación. El Estado está admitiendo oficialmente su debilidad, sus fallas, a través de este acuerdo firmado. Pero es una gran equivocación. La mayor parte de estas organizaciones que firmaron este acuerdo, Baltasar, son organizaciones con armas, algunas sofisticadas, otras organizaciones no, pero son organizaciones que incorporan jerarquías cuasi militares y que tienen como propósito limpiar regiones de grupos adversarios a los que les pagan. Eso es una definición del libro de texto de paramilitarismo, no es autodefensa. Ahora también hay grupos de autodefensa genuinos que, desesperados porque les violaban a sus hijas y demás, el pueblo de Cherán y demás, que se han tratado de defender como podían, con barricadas y escopetas. Pero esos son la minoría. Más allá de esta diferenciación, el Estado mexicano tiene el único camino que debe tomar y que puede tomar es la institucionalización. Tiene que institucionalizar, cubrir esos vacíos de Estado con instituciones, y ahí te vuelvo a reiterar la necesidad de una policía comunitaria legítima, genuina. México y otros países de nuestra región tienen una tradición de incorporar policías rurales que no estén en el organigrama del Estado, pero que sí representen a la ciudadanía y trabajen con la ciudadanía. Eso es tan necesario como agua en el desierto. Es realmente una institución que debe comenzar a incorporar a gente con perfiles, como te decía, de psicólogos, trabajadores sociales, que no estén armados y atiendan a las necesidades de prevención de la población. Eso todavía no hay nada. No vemos todavía propuestas institucionales por parte de este gobierno para cubrir vacíos que la población demanda. Y la población está reaccionando en muchos casos de manera lógica, en un estado hobbesiano, en un vacío de poder. La gente busca la manera de defenderse de manera organizada. Lo he visto en Afganistán, lo he visto en Somalia, he trabajado en muchos países donde estas reacciones sociales son comunes.
Estos grupos paramilitares, como te los definí, están muchas veces subvencionados, financiados por empresarios, ganaderos, agropecuarios, en otros casos por grupos criminales en sí mismos, adversarios, y en otros casos por el mismo Estado, por el gobierno estatal. Entonces tenemos una gran ensalada, un gran cóctel infernal de violencia futura si comenzamos a legalizar a esos movimientos. O sea que lo que hemos visto en los últimos 6 años, 7 años, que se producía con grupos que ya de por sí sabíamos que eran violentos, se puede convertir en una acción más o menos organizada, generalizada, con este tipo de grupos de paramilitares. Le das incentivos muy nocivos a otros grupos potenciales en otros estados, que están ahí en Tamaulipas, están ahí en Veracruz, que también están. Mira, en el año 2011 en la revista Proceso declaré que mis equipos habían identificado a 172 grupos paramilitares. En el 2011 ya habíamos identificado esos grupos. Pequeños, financiados por empresarios, a veces eran policías municipales trabajando fuera del tiempo para poder limpiar de grupos adversarios. Este fenómeno se está multiplicando y si el Estado no institucionaliza los controles, como te decía, judiciales, patrimoniales, sociales, de prevención, el único camino que nos queda es el de la violencia aún mayor, o sea que no es el sendero correcto. Edgardo, la negociación con las FARC por parte del gobierno colombiano se está llevando adelante. Eso comporta, lógicamente, una disminución previsible de la acción de la justicia, un panorama de justicia transicional, de hecho ya hay definido un marco jurídico para la paz, verdad, como mínimo debería de haber para las víctimas, y participación de las mismas. ¿Cómo ves tú un proceso como este en el que se está negociando el final de la violencia, pero a la vez hay todo un conjunto de derechos en riesgo o claramente violentados que deben de ser protegidos? Las víctimas están muy mal representadas en los códigos de procedimientos penales en la mayoría de nuestros países. No se les repara el daño, o sea, y si se les repara el daño es a través de mecanismos extrajudiciales, como ocurre en México de manera muy frecuente. O sea, que los jefes de gobierno, los ejecutivos les tiran dinero para que se queden callados, pero no intervienen los jueces y los fiscales en este proceso para definir esa reparación del daño a través de canales judiciales. Eso es algo muy común, o sea que eso hay que mejorarlo de manera urgente. En Colombia el sistema judicial funciona con más efectividad que el mexicano, pero aún así las víctimas no están representadas adecuadamente. La mayoría de nuestros países no posee una regulación de la participación ciudadana y de las víctimas especialmente, no solamente en el proceso penal, sino también en otros procesos de vigilancia de las autoridades, de atención a víctimas que han sufrido abusos de las autoridades, cómo la sociedad civil regulada puede participar en ese proceso mano a mano con el Estado. O sea que no está regulada la sociedad civil adecuadamente, no hay derechos ni obligaciones establecidas para que la sociedad civil pueda ser parte de la solución. Entonces tiene soluciones ad hoc normalmente que se van tejiendo, pero sin una regulación, sin una ley que lo permita. ¿Y tú crees que un proceso de negociación puede acabar cuando se trata de crímenes de lesa humanidad sin una respuesta judicial, sin una respuesta, de protección de las víctimas? No, tiene que haber una respuesta judicial. Los estados no han encontrado mejor manera de acudir en auxilio de las víctimas y de reparar el daño que no sea el procesamiento judicial. No hay otra manera. ¿Y hasta qué punto se puede ceder? Las negociaciones políticas pueden atender a la necesidad de limitar el conflicto armado, neutralizar el conflicto armado, pero a la hora de atender a las violaciones a los derechos de las víctimas a través de crímenes de lesa humanidad necesitas tener un sistema judicial, ya sea nacional, colombiano, regional o internacional involucrado. Si no, de otra manera es muy difícil lograr una paz sostenible a largo plazo. ¿Y hasta qué punto se puede ceder a la hora de establecer proporcionalidad de la justicia retributiva, de la justicia penal retributiva?
Bueno, para que podamos seguir hablando de que hay justicia. la participación activa en una asociación criminal, en una asociación que se ha dedicado al tráfico de drogas, por más proyecto político que tenga, eso no necesariamente conduce a que te tengan que procesar penal. Ahora, si tú cometiste delitos individuales o con otro grupo que afectaron a personas de la manera que tú lo acabas de describir, eso tiene que estar sometido a algún mecanismo de justicia. Ahora, claro, la FARC u grupos, actores no estatales, quizás cuestionen al poder judicial tradicional colombiano y no deseen estar sometidos a eso. Bueno, se pueden elaborar mecanismos regionales que atiendan a las necesidades de paz y a las necesidades de procesar a esta gente. ¿Eso quiere decir que tendría que ser en un escenario no nacional? No. Porque la gran desconfianza es que ahí tienes, una de las partes no puede ser la que provee el procesamiento judicial de la otra parte. ¿No sería establecer como un parangón de igualdad entre una organización fuera de la ley, una organización guerrillera y el Estado? ¿No sería una cesión de soberanía del propio Estado? Bueno, en ese caso sí hay que ceder un poco. O sea, si son crímenes de lesa humanidad, como tú lo acabas de decir, hay que ceder la soberanía del Estado, especialmente cuando el Estado es una de las partes en conflicto. Entonces, mecanismos regionales se pueden idear. Latinoamérica, por ejemplo, carece de mecanismos regionales adecuados para investigar delitos, carece de mecanismos adecuados para impulsar causas penales con fiscales. ¿Has hecho alguna idea en ese sentido? Recuerdo que el fiscal general de Ecuador es un firme defensor de crear una especie de corte penal en UNASUR, ¿no? Es muy importante porque de alguna manera te permite canalizar estos crímenes de esa humanidad, reparación del daño a víctimas, a través de procesamientos judiciales que actores no estatales en conflictos armados con el Estado van a tener que aceptar por presión internacional inclusive. Y la presión internacional es muy importante y si se canaliza a través de órganos jurisdiccionales, regionales, ¿no? Esa presión internacional va a impulsar hacia la paz a estos grupos. Es muy difícil hacerlo a través de instituciones judiciales que son parte de un Estado, que es la parte en conflicto con el actor no estatal. Es muy difícil convencerlos. ¿Pero por la falta de imparcialidad o porque no serían aceptados? Por la falta de imparcialidad. En este caso por las FARC. Por la falta de imparcialidad, de alguna manera, percibida por los actores no estatales en conflicto y por la falta de imparcialidad real, porque si te pones a pensar un poco, el Poder Judicial colombiano de alguna manera posee un sesgo de las élites colombianas que han estado de alguna manera en conflicto con estos actores no estatales por tantas décadas. O sea, las instituciones son un reflejo de las élites de nuestros países de la región y por lo tanto hay que sustraer, hay que extraer a esas partes a un mecanismo judicial regional, imparcial, realmente imparcial, en donde jueces de la región, aceptados por ambas partes, fiscales de la región, aceptados por ambas partes, formen parte de este procesamiento y reparación del daño a víctimas, a mi juicio. Y ahí tienes un vacío regional, institucional, muy importante, que está impidiendo que se llegue a una paz sostenible, en el caso colombiano. Pero yo creo que sería difícil que se aceptara una opción de ese tipo, no ya siquiera en el caso colombiano, sino en general como una norma regional, ¿no? Bueno, las instituciones de la región van a tener que marchar hacia eso, especialmente porque los delitos transnacionales de la globalización están aumentando en su frecuencia. Se va a marchar hacia órganos regionales judiciales. Hay un aumento exponencial en los delitos transnacionales. A otro nivel es un poco la evolución que se ha hecho en la Unión Europea hacia un tribunal de la Unión Europea para juzgar criminalidad transnacional organizada. Todavía no está en funcionamiento ni sabemos si, pero va por ahí, ¿no? Tenemos que mirar más allá de nuestras narices, hacia allá va el futuro, o sea, no tenemos otra. La globalización nos ha impuesto un lado oscuro de la globalización y que cada vez es más frecuente en nuestras vidas a través de 22 tipos de delitos organizados, como te decía, que van desde la compraventa de seres humanos hasta los más simples, y estos tribunales regionales van a ser cada vez más necesarios.
y la Corte Interamericana obviamente no cubre ese aspecto. Necesitamos tener mecanismos más operativos y esta puede ser una oportunidad para ir construyendo. Para finalizar, ¿qué juicio te merece el propio proceso de negociación, el intento de acabar con la violencia, para unos terrorista, guerrillero, en todo caso, con crímenes muy graves, por la vía de la negociación y no por la vía de la justicia? Puedo decir que todo intento de negociación política para terminar con esta sangrienta tragedia de décadas en ese país es un proceso bien invertido, es una inversión con retornos, salvando obviamente los límites que establecimos en nuestra conversación previa, crímenes de lesa humanidad, etc. Pero toda la inversión se justifica para poder frenar esta matanza colectiva que ha venido sufriendo Colombia. Muchísimas gracias, Edgardo, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas de Canal Capital. Hoy no ha estado Pedro Medellín con nosotros. La conversación con Edgardo Buscaglia ha sido desde el estado de Morelos, en México, y como han podido ver, aporta ideas, aporta sugerencias que sin duda van a ser objeto de análisis, de comentario y en definitiva lo que pretendemos con este programa de Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, ideas para el debate. Muchas gracias y hasta la próxima.